Bueno, compañeros, en este video voy a tratar de explicarles cómo configurar una tarea o un cuestionario, ¿tá? Un foro, alguno de los contenidos que tiene CREA, para que les aparezca a los gurises en la libreta de las calificaciones y a ustedes también. Bien, voy a agregar contenido, voy a agregar, por ejemplo, una tarea. Bien, inmediatamente me va a aparecer este cuadro, ¿verdad? Acá pongo el nombre de la tarea, ¿sí? Pongo eso, sí, tarea 1 y bueno, y voy a poner sobre de qué se trata. Acá una breve descripción, por ejemplo, lee y contesta las siguientes preguntas. ¿Ah? Y acá es muy importante esto, ¿sí? Si tengo un archivo para que ellos realicen la tarea, si tienen que leer un texto, bueno, voy a subir el texto acá, ¿sí? Si tengo un enlace de algún video o de algún documento que esté en línea, lo voy a subir acá, ¿sí? Luego voy a poner la fecha límite, es decir, cuándo se va a vencer esa tarea. Por ejemplo, si se va a vencer el 31, y también voy a poner la hora. Por defecto te aparece a las 11:59 pm, pero esa hora ustedes la pueden cambiar. Pongan a la hora que a ustedes les parezca. Acá en categoría, acá voy a elegir una categoría. O sea, las categorías van a ser si son tareas, si son evaluaciones, si son prácticos, así, son cosas generales, nombres generales que le vamos a dar a todas estas actividades. Por ejemplo, si es una tarea que sea en esa categoría que voy a poner, por ejemplo, de prácticos, voy el nombre práctico. Entonces, cada vez que tengo un práctico en la categoría, voy a elegir práctico. Si la tarea es de lectura, pongo lectura y cada vez que yo subo una tarea de ese tipo de lectura, voy a elegir la categoría lectura. Entonces al alumno y a ustedes les va a quedar todo ordenadito por categoría. Luego voy a elegir acá la escala, ¿sí? Educación media o inglés o lo que sea, ¿tá? Por ejemplo, es de educación media y 12 puntos. ¿Ah? Y le doy crear. Inmediatamente les va a salir acá la tarea, ¿sí? ¿Y cómo la va a ver el alumno? Yo puedo visualizar desde mi curso cómo ve el alumno lo que yo voy haciendo. Yo voy acá a opciones de curso y pongo ver el curso como. Aquí lo que voy a hacer es elegir un alumno cualquiera y me va a simular como que si yo fuera el alumno, cómo ve el alumno lo que yo estoy publicando. ¿Tá? Y esta es la vista, por ejemplo, de un alumno, ¿tá? De Joaquín Almeida. Y así es como él ve, ¿tá? Así es como a él le aparece. Vieron que le aparece diferente esto acá. Entonces, si él entra a calificaciones, va a ver así. ¿Ah? Yo acá ya lo tengo ya seleccionado pero acá la que hice, que hice la categoría lectura y puse Tara, dice Tara, pero tendría que ser tarea, perdón. Pero es así, esta es la categoría y acá va a aparecer la tarea. Todas las tareas que sean de lectura las voy a poner acá. Y al alumno cuando él entregue, a él le va a aparecer acá una hojita, un icono con el forma de una hoja como hoja de cuaderno, que cuando ustedes la corrijan va a aparecer la calificación acá, el número. ¿Sí? Espero que se entienda. ¿Ah? Y después voy simplemente a volver al curso y voy a volver a ver a mi vista como docente. Eso es para tareas. Ahora, un cuestionario, por ejemplo, que un cuestionario está bueno porque para esos gurises que no tienen computadora lo pueden hacer desde la máquina, desde el celular, perdón, sin problema ninguno. Un cuestionario puede ser de múltiple opción o algo por el estilo. El nombre, le voy a poner el nombre del cuestionario, ¿sí? No sé, revisión, por ejemplo, revisión de contenido, la fecha límite, hasta cuándo tienen, lo mismo que lo otro, la categoría, también, por ejemplo, que sea una evaluación, la escala,
¿sí? Cómo se va a evaluar, si numérico, ¿tá? Elegimos educación media, yo elijo educación media, ustedes eligen la que a ustedes les parezca, que es la escala de 12 puntos, y le doy crear. ¿Ah? Y ahí me empiezo. Y acá voy a empezar a agregar las preguntas. ¿Ah? Tengo preguntas de verdadero o falso, de opción múltiple, de ordenamiento, preguntas abiertas, completar espacios en blanco, ¿ah? Lo que quieran. ¿Ah? Por ejemplo, una pregunta de verdadero o falso. ¿Ah? Escribo acá la pregunta y acá voy a poner la opción para el texto verdadero, para el texto falso. ¿Sí? Si la respuesta es correcta, es verdadero o falso. Y acá voy a elegir, bueno, si la respuesta a esa pregunta va a ser verdadera o va a ser falsa. Acá la calificación, o sea, cuántos puntos va a valer esa pregunta. Si la pregunta puede ser con límite de tiempo o subjetiva. ¿Ah? Y luego le doy crear pregunta, nada más. ¿Ah? Le doy crear pregunta. ¿Sí? Esa es una. Después vamos a entrar acá a la parte de configuración, que esto es muy importante. Acá en la parte de configuración, esto es muy importante, les digo por qué. Porque a veces ustedes no pueden entrar, no pueden ver. ¿Por qué? Porque aparece este botón por defecto que dice deshabilitar. A este botón le tenemos que poner habilitar. ¿Ah? Habilitar, habilitar hasta o habilitar desde qué. Acá, por ejemplo, desde el día, desde qué día, porque podemos hacer hoy la revisión de contenido, este cuestionario, pero tiene que estar habilitado a partir de la semana que viene o de mañana. Entonces ustedes acá determinan la fecha a partir desde cuándo va a estar habilitado y hasta cuándo. ¿Tá? Pero pueden hacerlo con el botón habilitar y ya está habilitado y después ustedes ven cuándo deshabilita. Cualquiera de estas opciones, la que a ustedes les quede mejor. Límite de tiempo, si tiene límite de tiempo, sí o no. Límite de intentos, o sea, cuántas veces el alumno puede hacer el cuestionario. ¿Ah? Orden aleatorio, si las preguntas van a aparecer en orden aleatorio, si van a aparecer desordenadas. Cada vez que inicie sesión le van a aparecer en diferente orden. La paginación, si el alumno, cada vez que vas a hacer una pregunta, se le va a abrir una página siguiente. Yo aconsejo que no, porque si no se le van a abrir, si son 12 preguntas, se le van a abrir 12 páginas. El idioma del teclado, la revisión de la pregunta, ¿sí o no? La revisión de la pregunta significa que cuando el alumno terminó de hacer el cuestionario, le va a aparecer un botón que dice revisión. Eso le da la oportunidad de que él revise las respuestas y las puede responder y cambiar otra vez a las respuestas. O incluso ver a ver si les puede pasar que se olvidaron de responder algo y le dan enviar y se olvidaron. No, entonces la revisión le da esa oportunidad de poder otra vez rever sus respuestas a ver si realmente están seguros sí o no. Que sea reanudable. El que sea reanudable también es importante porque les puede venir un corte, se les puede cortar desde la electricidad, la conexión, algo por el estilo y perdieron el intento. Entonces, con el botón reanudable le podemos decir que sí y entonces el alumno, por más que haya un corte, cuando vaya a volver a hacer, va a empezar a hacerlo desde el momento que lo dejó. Ver las entregas. Esto también está bueno. El ver las entregas, si el alumno puede ver la cantidad de entregas que hizo. Le pueden dar que no o que sí, sí con las respuestas correctas. ¿Tá? Acá ustedes eligen si quieren que el alumno, después que envió, puede ver con la respuesta correcta y le va a aparecer también las falsas, o no, o simplemente que le dé ver las entregas, pero no le va a mostrar cuáles son las correctas ni cuáles son las falsas. ¿Ah? Y después le vamos a dar guardar cambios. ¿Ah? Hasta ahí creo que no sé si ya tienen alguna pregunta, pero sería eso para la parte de cuestionarios, ¿sí? Acá acuérdense de darle algunas instrucciones y después de hacerlo pueden ir acá a la vista previa y ustedes mismos pueden ver cómo va quedando. Ustedes mismos pueden ver cómo queda. Si no les gusta, vuelven a configuración y ahí arreglan lo que les parezca y antes de ser publicado realmente. Bien. Otro trabajo que también está bueno hacer son los foros o temas de discusión.
Bien, los foros de discusión son esos, son foros de participación en donde el alumno escribe participaciones. Ah, le ponen un título, ¿sí? Un foro de consultas, por ejemplo. Bien, por ejemplo, le pongo un foro de consultas, ¿está? Y una descripción. Ah, por ejemplo, si es un foro de consulta, bueno, que acá pueden hacer todas las consultas que crean pertinentes sobre tal tema. Puede ser un foro de consulta, puede ser un foro de discusión de algún tema, sobre la lectura de algún tema y hagan la participación ahí. Ah, ahí eso está a la libre imaginación. También una fecha límite, habilitar calificación. El habilitar calificaciones le va a aparecer al lado un cuadrito al chiquilín para poner, para ver su nota y a ustedes para calificar. La categoría, igual que lo demás, y la escala de rúbrica y le dan crear. Ah, esto es bien sencillo y también es muy útil. Y bueno, y creo que eso por ahí sería, digo, más o menos lo que les quería compartir. Si tienen alguna duda o algo, saben que acá estamos y bueno, seguimos en la lucha, compañeros.